Así que no podemos estar más contentos y más felices de tenerle aquí, en los estudios de Es Radio, hoy al profesor Bastos. Los plagiadores somos todos. Es tomar ideas. A mucha honra. No, todos. Claro. Y que lo que hacemos es tomar ideas de libros de otros autores, que a su vez lo toman otros autores, y mejorar si podemos o mezclarlas. A lo mejor ellos no lo habían mezclado, o intentar apartar algo, pero original realmente hay pocos autores. Además, lo del plagio, hubo un momento en la historia que estaba bien visto y luego pasó a ser algo como negativo, ¿verdad? Es que lo normal era hacer plagio, es decir, o copiar ideas. Bueno, no es el tema del día, pero por ejemplo, que usted mire el tema del Fausto, señor que vende alma al demonio. ¿Vale? Y para conseguir cosas. Bueno, pues el de Marlowe, el de Goethe, el doctor Faustino de Valera, tiene el maestro de Margarita. Pero el cuento es el mismo siempre, solo que adaptado a épocas distintas, con una temática distinta, con una reflexión distinta. El doctor Faustus de Mann, no sé qué, que es un compositor musical, bueno, tiene un montón de cosas, pero si la historia es la misma. ¿Es un plagio o no es un plagio? Decía Borges que había solo 4 historias, claro. Pero ¿es un plagio o no? Absolutamente. Es un plagio, pero no lo es, porque cada una de las cosas pues enriquece con sus cosas, ¿no? Y simplemente la estructura del relato es la misma. Entonces, bueno, anoche recibió un gran premio. ¿Cómo se siente con ese premio? Bueno, siento, no sé, abrumado, porque a mí no me gusta así. Yo me gusta estar más en mi casa trabajando que estando... Sé que hay que a veces alternar por ahí, ¿no? Pero... prefiero yo estar en mi casa trabajando con mis libros que recibiendo premios. Claro, es que cuando recibes un premio... ya que lo dan, no vas a tampoco hacer el feo de no coger. Hombre, yo creo que no. No, es verdad. Pero es verdad que hay dos actitudes. Cuando te dan un premio, supongo, hay muchas más, pero hay dos. En resumen, es cuánto han tardado en dármelo, y otra es por qué lo merezco, sí, yo, que es la reflexión que hizo ayer el profesor al recibir ese premio del Instituto Juan de Mariana. Eso es, vamos a comentar. Estamos grabando este episodio el día siguiente a la entrega del premio Juan de Mariana a una vida... entrega el premio a la libertad de Juan de Mariana del año 2023 al profesor Miguel Anso Bastos, un premio, él decía que no, pero merecidísimo. Ovacionado no sé cuántas veces. Yo creo que la verdad es que todos los premios son muy bonitos porque lo ha recibido gente muy muy buena, pues Federico. Sí, estamos en su estudio. Estamos en su estudio. Vargas Llosa, el profesor Huerta de Soto, el profesor Rodríguez Brown, no me quiero dejar a ninguno, pero es que escotado, creo que ya van ¿no? escotado, pero ya van por 14 o 15, no me voy a acordar de memoria de todos. Una cena muy bonita, unos grandes discursos. Que escuchen este podcast, pero según acabe este podcast, que vayan rapidísimo a escuchar el discurso del profesor Bastos en la entrega del premio Juan de Mariana. A mí me parece uno de esos discursos que va a quedar... ya no en las redes, sino un discurso mítico del liberalismo español, discurso mítico de principios. Hoy vamos a hablar también de eso, de los conceptos que se están olvidando y que no podemos dejar atrás, que son contraculturales, pero que son los realmente importantes y que son los que sostienen esa prosperidad, esas ideas que tenemos del capitalismo, el libre mercado, el comercio, no sé qué, se sostienen de verdad sobre los principios que planteó ayer el profesor Bastos en ese discurso de aceptación del premio Juan de Mariana 2023. Y si le parece al profesor, antes de entrar en el tema del día, como él decía hace un momento, ¿qué le dijo Javier Milei? Estábamos hablando de cómo viera nada de otro mundo. ¿Cómo se divirtió escuchándole, eh? Sí. Hablando de la política argentina, a ver cómo veía, le preguntaba cómo veía las elecciones, pero no nada. No las ve mal, ¿verdad, las elecciones? No, yo creo que no. Bueno, pero no, claro, no tengo las encuestas, dicen que no. Ellos son optimistas, sí. Ellos son optimistas, pero no lo sé. A ver luego lo que puedo hacer también, porque pero la política es muy compleja. Luego. Siempre digo, es decir, el problema de crear un presidente liberal en un país que no es liberal es muy grande, porque la población no te entiende, porque no tienes una base social que te sustente, que te defienda, digamos, te defienda socialmente, es decir, porque no simplemente porque toman las medidas y que no son comprendidas. Entonces, pues ahí son más gramscianos. Primero hacer liberales, por lo menos un porcentaje de la población entienda esto, ¿no? Y después sí que se pueden hacer política. Pues si no las entienden, la demagogia es fácil y puedes acabar con un experimento o una idea que puede ser buena en el futuro. Pero la misión liberal puede llegar al poder. Sí, podría. Sí, ¿no? Es compatible política y liberalismo. Yo antes pensaba que no. O sea, que podía llegar un presidente liberal, pero escondido. No, quiero decir, diciendo que es así de centro reformista, una cosa así, y después que se destape como un reformador. Curiosamente, este paradoja a veces lo hacen mejor los de la izquierda. Curiosamente, son como tapados, que pasan allí que van a hacer un programa de izquierda y después se desatan como liberales. Además, al no tener oposición a su izquierda, pueden hacerlo. El problema de un presidente que se declara liberal, que tiene la oposición a la izquierda organizada y que puede tener una población que no entiende lo que está haciendo y que sea pasto de la demagogia, que le quieren quitar a los ancianos, que le quieren recortar a la sanidad. Entonces, siempre es bueno
tener una base social. Y creo que en España eso se está consiguiendo. Yo a ver, yo al principio ya dije que era muy pesimista, pero cuando veo por ejemplo, claro, que se contesta la subida del salario mínimo, pero no solo de una radio o un medio concreto, que en radio generalistas de gran audiencia, y que hay debate al respecto, o que la ley de esta de los pisos, ¿no? Pues, o de la vivienda, pues que también se contesta, sobre todo, que aún llevando a cabo medidas de subida de salarios mínimos, salarios sociales, pues no valió de nada. Eso también es para reflexionar, ¿no? ¿Por qué no le valió de nada esta vez bueno, que es el recetario típico de cualquier político? Elecciones, subida de pensiones, subida de salarios, algún tipo de medida... Sí, ha prometido de todo. Sí. Bono cultural a los mayores para que vayan al cine, bono a los jóvenes para que hagan Interrail. Esa es la otra compra de votos. Sí, pero es el recetario típico. El modelo del político populista. Siempre, que eso lo hacen todos, siempre. Y no valió de nada. Sí, es verdad. O sea, digo, algo cambia, o sea, no que digo que cambie a nivel masivo, pero por lo menos cierta resistencia ya la hay, cierta resistencia cultural ya la hay. Es decir, ese discurso fácil de vender, voy a subir, voy a pagar más y vais a nadar en el oro y este tipo de cosas así, ¿no? Nadar en oro. Bueno, hoy le hemos traído al profesor, para estar con él, básicamente, y disfrutar de su charla, pero también le habíamos propuesto que nos recomendara unos libros. Los libros que todo liberal, todo libertario tiene que leer. Que por cierto lo publicaremos en el texto del podcast, estarán ahí todos los libros con los autores, algunos de ellos son más fáciles de encontrar, otros de ellos están un poco descatalogados, así que intuyo alguna carrera entre nuestros seguidores por comprarlo en Iberlibro para llegar antes de que se agoten esos últimos ejemplares. Yo ya me he comprado uno, también lo digo, claro, como yo tenía la lista antes, yo he dicho, antes de que se me adelanten los seguidores del podcast, yo me lo compro. Ahí está la gracia. Hombre, hay que aprovecharse. Pero que no son los libros que todo liberal tiene que leer. Me tomé la libertad de hacer mi lista, porque si no, claro, Camino de Servidumbre, a Henry Hall, es más o menos ya los... Eso ya está visto, sí. Vale. Entonces yo me digo, vamos a buscar algo raro, porque ya que se escuchan, que encuentren o una idea más o menos nueva, o reformulada de otra forma, o algún libro nuevo, ¿no? Porque si no, claro, los clásicos ya los tenemos así en la acción humana, o cosas de estas, ¿no? O sabemos que existen, ¿no? Pero, pues, a ver, voy a buscar a ver qué hay por ahí, lo que tengo en casa. Y sí me ocurrieron unos pocos. Además me sirvió para releerlos, me sirvió para volver a ellos y para verlos de nuevo, para ojearlos. O sea, yo cuando leo tomo notas, entonces releo las notas y así ya me acuerdo de lo... Tomo notas físicas... Sí. O pinto el libro, que también. Ay, también lo pinta. Sí. Yo me siento ahora menos mal, porque yo también lo hago y siempre ¿Con fichas mi madre o no? siempre me decía, no toques los tomo libros. fichas, pero a veces es que según le tengo mis manías. Claro, es que a mí me interesan mucho las manías de lector. Por ejemplo, lo pinto con un boli rojo. ¿Ah, sí? No, son manías mías, pues no es nada. ¿Y si es favorable? Me gusta rosa, tengo un boli rosa. Tengo un boli A ver. No No traje. Como yo trabajo en la universidad, voy a las fotocopiadoras universitarias, hay un surtido de chucherías así para escribir. Me encantan. Que en el tiempo no lo sabía. Ya da gusto. De todos los colores. Así, Qué bueno. Sí. Entonces, nada, pues escogí unos libros que me gustaron, a ver, que no, creo que no son conocidos y que abren temas que pues sí me pueden servir para debatir. Claro, y además de actualidad, tanto claro. aquí como en otros sitios, claro. Empezamos por el que Dale. más nos llamó la atención, porque lo citó ayer en el discurso, Más allá de la oferta y la demanda, de Wilhelm Röpke. A ver, Röpke es un economista, bueno, es uno de los padres de lo que he llamado el neoliberalismo, o de la economía social de mercado, bueno, no, de alemanes, fueron parte de los arquitectos de la reconstrucción alemana, es de una escuela muy importante, aunque era economista ya previo a la guerra, y es próximo también a la escuela austriaca, tenía muy buena relación con Hayek, fueron los fundadores de la sociedad Montpellier, ¿no? Pero bueno, se conoce más o menos la obra económica. Pero Unión Editorial sacó hace unos años Más allá de la oferta y la demanda, aunque había una edición también anterior. Y es un libro no solo de economía, es que entra en las bases económicas del capitalismo, pero en las bases culturales del capitalismo. Y es un libro hiperconservador, en el sentido que puede ser leído como un conservador. Jerónimo Molino, de hecho, le llama conservador radical en uno de sus ensayos. Pero es decir, que es efectivamente súper conservador, porque el capitalismo efectivamente no es así, gastar o llevar esto como ahora, ayer hacía un poco de broma, el car sharing o estas cosas todas así, ¿no? De andar, no, a ver, el capitalismo quiere una base en la propiedad, por ejemplo, para que haya una estabilidad social. Y él, por ejemplo, a mí me gusta mucho, por ejemplo, que critica la compra a plazos.
Dice que es una cosa... Pero digo, entonces... como curiosidad. Es una cosa que a día de hoy parece hiperreaccionaria. Y que parece, no, el mercado decide, ¿no? Pues que es una cosa que deprime por completo el ahorro, ¿no? Y digo que a día de hoy, por ejemplo, es un libro... Claro, pues parece que cosa más absurda está diciendo este señor, ¿no? Es que él viene de una época en que los coches, por ejemplo, antiguamente, para comprar un coche, se ahorraba primero y se compraba después. Y la propia casa que te lo vendía, por ejemplo, la casa Ford, te hacía un plan de ahorro, que era un coche. Empieza a meter, yo que sé, $100 al mes o 20 o lo que sea, y al cabo de 4 años le doy el coche. Y que son tanto dinero más los intereses que genera eso. Pero la propia casa lo enseñaba a ahorrar. Claro. Ahora es al revés. Cuando una moto va por la autopista suena así. Y si está asegurada con Línea Directa, su dueño duerme así. Con el seguro de moto de Línea Directa tienes asistencia en viaje desde el kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 919 18 11 51. El valor de ser directo. Consulta condiciones. Tienes derecho a ser libre, a escaparte, a disfrutar de tu tiempo. Entra en atrápalo.com, la agencia online de viajes y experiencias, y viaja a Formentera este verano. Y porque hemos hallado vuelo más hotel al paraíso balear a precios imbatibles. Atrápalo.com. De hecho, ahora no te imaginas. intentan que compres a crédito. Ha habido momentos en estos últimos años en los que el crédito estaba tan barato que precisamente como los tipos estaban tan bajos y sin embargo el crédito al consumo seguía proporcionando algo de interés, Sí. las casas te llegaban a ofrecer un descuento si comprabas a crédito respecto a si comprabas al contado. Sí. Y era porque, claro, luego con lo que pagabas por los tipos de interés durante los 8 o 10 años de vida del crédito, acababas pagando más que pagando ahora al contado, y como el dinero no valía nada, porque durante 10 años a tipos cero, a la casa le salía rentable que comprases a crédito. Es como la distorsión absoluta de la realidad económica. Pero ahí, en lo que dice el profesor, dos ideas fundamentales, interesantísimas. La primera, consumismo no es capitalismo. Capitalismo es casi lo contrario del consumismo. Y la segunda, hay herramientas de la economía de mercado, como como esta economía del crédito que se ha popularizado en el último medio siglo, que van en contra de algunos de los fundamentos del capitalismo. Sí, por eso estoy diciendo, no todo el libre mercado es capitalismo. Esa fue una frase de ayer buenísima, sí. No todo el libre mercado es capitalismo. Es decir, puede haber formas de consumo o formas de adquirir que al final, digamos, sean subversivas para el capitalismo, porque derrotan o acaban con los hábitos, digamos, que construyeron esto, ¿no? Pues estábamos hablando del consumismo, ¿no? Yo también hablaba de broma de estas cosas de la economía colaborativa y todo eso, que no hay propiedad. Sí, la sociedad uberizada, ¿no? Sí, uberizada, que todo es, no hay nada, todo es hacia a demanda, ¿no? Casa, cambiamos cada 3 meses de casa, o cambiamos y tal, o coche, tal, o usamos coche, es decir, o todo lo pedimos a demanda, ¿no? Ya no hay bienes que sean tuyos. Pero es que Rob, que otros aspectos que tocan en el libro, que quien quiera leerlo, es que la propiedad privada es fundamental. No solo es una cosa de tener, y por así como dicen los marxistas, el capital, no, es una cosa de civilización. Por ejemplo, me gusta mucho el ideal de la casa con pequeño jardín, que sería el ideal de un obrero, una pequeña casa con un pequeño jardín detrás, para que el obrero, digamos, pueda pisar su tierra, aunque sea una pequeña, porque dice que es el estabilizador social máximo, porque además te arraiga, te enseña a pensar a largo plazo, te enseña a vivir de otra forma, a ver el mundo de otra forma, y no anda con aventuras ni cosas por el estilo. Una persona... Marx acertaba muy bien con lo del proletario. El proletario no tiene nada que perder. Y el proletario es el que solo tiene la prole. Y que no tiene nada que perder, eso es una sociedad muy inestable. Pues él hablaba de eso, además, pues porque tiene de malo, pues, tener un arraigo a un barrio, una zona, o incluso aparte de la familia, obviamente, a bienes materiales, ¿no? Tu viejo coche, tu jersey. Sí, ayer ponía ese ejemplo del coche en el que se casó. Sí, claro, porque no tengo que tirar con él, ahora porque se encapriché. ¿No? Sí, anda bien, además lo tengo cuidadito, arreglado y todo así. Pero si anda perfectamente, es un coche perfecto. ¿Por qué tengo que andar a tirar con él? Cuando rompe, cuando muere de muerte natural, pues murió, pero no romper, no matarlo yo. Sí. A ver, es un animismo, es una tontería. Sí, claro. Sí, pero ese coche fue conmigo mucho. Pero esos ejemplos son... No, pero esa idea del valor de los objetos también, y el valor de la propiedad como
como algo sobre el que sustentamos nuestros proyectos de vida a largo plazo me pareció interesantísima, y es verdad que va en contra de muchos de los mensajes culturales que no son necesariamente políticos. Es verdad que a los políticos les gustan esta idea de no tendrás nada y serás feliz, de la Agenda 2030, pero más allá de eso, en general, en los medios de comunicación, incluso muchas veces, porque son ideas interesantes. Yo, por ejemplo, lo de los coches compartidos en Madrid, pues los utilizo con cierta frecuencia, porque a mí, por ejemplo, me sirven para no tener 2 coches en casa. Yo podría tener 2 vehículos en casa, pero me ahorro la compra de uno, porque en muchas ocasiones, si mi mujer o yo necesitamos los 2 a la vez el coche, pues uno de los 2 coge un coche de estos compartido y nos hace la función durante ese momento. Pero es verdad, no es que sea malo el modelo de negocio del car sharing, pero esa idea de no tener nada, tenerlo todo siempre como a préstamo, y más aún si es como en esa especie de crédito permanente en el que vivimos, no es buena. Yo creo que es verdad que no es difícil que una sociedad sólida y con mirada a largo plazo se fundamente en ese tipo de... Además no es esquemas. Propietaria de su propia civilización, No, valga no la es redundancia. propietaria, por ejemplo, de sus cosas. Está siempre pidiendo a que otros se la presten o se la alquilen o decidan alquilársela o no, y en qué condiciones se la alquile. Claro. ¿No? Entonces, ese aspecto no es solo la propiedad privada como elemento de cálculo, etcétera, sino como elemento de civilización, ¿no? Y lo que dice Rob es que debe intentarse difundir la propiedad si se puede, ¿no? O sea, que hay muchas circunstancias, una ciudad es más difícil, etcétera, ¿no? Pero ese es el ideal, ¿no? Entonces, en ese aspecto, cuando habla de las bases morales del capitalismo, de la civilización, por eso el libro se llama así, Más allá de la oferta y la demanda. El buen título. ¿Qué sustenta todo eso? Sí, sí. Una sociedad de vagos podría ser una sociedad capitalista, con todos los respetos, ¿no? Una sociedad de borrachos podría ser una sociedad capitalista, aunque tuviera todos los mercados, las bolsas, las instituciones. Aunque tuviera todas las instituciones. No. Pues no. Me estoy imaginando a todo el mundo Idea borracho. muy No, es un ejemplo. Digo que hay pueblos, Pero es que es verdad. hay pueblos en el mundo. No digo, Si estás nombres. enajenado, claro. No, pero hay gente que está todo el día masticando una cosa. No sé qué hay. Es verdad. Sí. Están todo el día así como amuermados, ¿no? Claro, está bien, puedes tener el libre mercado más tal la divisa y tal, pero eso no va. No va porque no sé. Están así, no son activos, no son ágiles, no hacen cosas, ¿no? Sí, sí, total. Pero claro, eso es más allá de la oferta y la demanda. El sistema puede estar ahí, pero si las personas no acompañan, si los varones no acompañan, si la gente está siempre quejándose cuando trabaja, cosas por el estilo, pues no vamos a ninguna ningún parte. lado. Por lo menos, como dijimos muchas veces, va esto así para abajo, no va para arriba. Idea muy importante. El capitalismo no son instituciones económicas ni, no sé, leyes. El capitalismo como concepto mental, como concepto en realidad es una idea que tenemos. Es una idea que es muy potente, porque para formar ese capital tienes que tener una restricción, tienes que estar dispuesto a no consumir ahora con el objetivo de crear algo, generar más riqueza y consumir en el futuro, y esa restricción es antinatural. Es una filosofía. Es una restricción. Claro. Y por eso Weber ha hablado de los orígenes religiosos del capitalismo, ¿no? Porque la religión, digamos, también sirve para restringir, te enseña a restringir. Básicamente los sistemas religiosos, aparte de las creencias, los sistemas de restricción distintos. Dice, esto no se deben hacer. Y tu familia es así. Y no gustaría vivir todos en una comuna. Vale, todos unos encima de los otros. Vale, pues está muy bien. Yo ahí no me meto, porque no me meto en cosas de moral, ¿no? Vale, pero hay que explicar. Las consecuencias son esta y esta. Y muchas veces no se explica. No, podemos vivir todos juntos y hacer como que sí. Yo no digo que no. Ahí Sí. no soy moralista. Pero va a pasar esto y esto se generaliza. Hay que saberlo, tomamos la decisión. Claro. Más que la religión en ese aspecto, siendo funcionalista, que tampoco lo soy, pero bueno, siendo funcionalista, la religión, digamos, como dice Hayek también, lo que hace es formas sociales o costumbres sociales probadas que funcionan, digamos que las sanciona. O sea, el ser humano, dice Hayek, por ejemplo, optó entre muchas formas de matrimonio. Optó por todas, de hecho, a lo largo de la historia. Pues poliandria, o sea, una mujer con varios hombres, que los hay en varias culturas, poliginia, matrimonios grupales, así como con algunas tribus, o monogamia. Bueno, pues probaron todas esas, y lo que viene a decir que las religiones vieron que la monogamia funcionaba mejor, aunque sea restrictiva, obviamente, y la sanciona. Dice, es pecado, tabú, lo que sea, no hacerlo así. ¿Por qué? Porque se enseña de esa forma, digamos, que esa forma de relacionarse socialmente, pues trae unos mejores resultados que las otras.
Lo que estamos siempre nosotros es ensayando siempre lo que se ensayó en el pasado y que fracasó en el pasado, pero como nos restringe la religión, nos restringe el patriarcado, pues hay que probar otras formas que son mucho más patriarcales y son mucho peores, pero hay que ensayar, ¿no? Lo que hace, digamos, esa es la función de la religión. Pero la religión también le dice, mire, no beba usted. Claro. No gaste el dinero por ahí pues, de fiesta, digamos, no lo gaste. Gástalo en su familia mejor. Es lo que está diciéndole, ¿no? ¿Y cómo te lo dice? No lo haga, no, te lo dice, pues te lo sanciona pues de una forma que es pecado, tal, un infierno, lo que sea, te lo sanciona y te dice y te establece unas pautas de conducta correctas. Entonces lo que explica Weber es que aquellas personas que siguen esas pautas de conducta, digamos, a pie juntillas o muy seriamente, pues acaban al final llevando una vida ahorradora, como los cuáqueros o etcétera, que ahorran y después reinvierten y fue lo que digo. Pero para ahorrar hay que primero prescindir del consumo. Y prescindir del consumo implica controlar el propio cuerpo. Es así de simple. Pero no es tan fácil controlar el propio cuerpo. Vamos. No, es antinatural. Richard lo tiene muy claro. Vamos. Aquí no hablamos mucho. No, yo no tengo remedio, profesor. No, yo que soy más bien gordo, pues sé que lo que es pasar hambre teniendo comida al lado, aún por encima, ¿no? Que no es pasar hambre por nuestra desgracia, es decir, que pasamos hambre teniendo una plétora de comida al lado. Es muy difícil de aguantar, ¿no? Que dice eso, dice otras cosas, ¿no? Pero el capitalismo antinatural, esa restricción es antinatural, pero es buena. Tiene consecuencias positivas. Esa palabra restricción, que en nuestra sociedad tiene una connotación muy negativa, sin embargo, desde este punto de vista, yo lo escucho y digo, claro, el capitalismo es antinatural porque hace que ahora pues te dejes de hacer cosas que te apetecen y que podrías hacer, pero en el largo plazo tiene consecuencias muy positivas. Es decir, que ahora puedo salir de aquí, que ir a la tienda esa que hablábamos antes y comprar 4 bolsos de esos. Hermes, uno para mí, por favor. Es que venimos justo ahora de yo creo, el centro comercial más de lujo de Madrid. Gastar quemar todos mis ahorros y vender mi casa para comprar 6 o 10 bolsos. No sé, bueno, un menú de negocio haría, es decir, a lo mejor me apetecía o una cosa por el estilo, no me apetecía quemar todo en una fiesta y cerrar un local y con barra libre y cosas por el estilo. A ver, no, hay que tener no siempre es hacer lo que te apetece. ¿Qué mensajes más clásicos? Son clásicos, pero hoy en día no sé. No, para nada. Cuando te dicen, ¿quieres una cosa? Pídela, paga crédito. No hace tampoco mucho tiempo que hablábamos, o sea, que se seguían ese tipo de directrices, ese tipo de comportamiento en la sociedad, que ayer también lo dijo. Antes sí, pero ahora pero creo que ha habido un cambio generacional. Antes estaba fundado pues bien en la costumbre social, bien pues en factores, repito, religiosos, culturales, pero muy fuertes, ¿no? Ahora no tenemos valores culturales, éticos y así tan fuertes. Algo que predijo Chesterton. Y o le explica a usted de forma económica qué es lo que pasa, o no tiene forma de... porque voy a restringirme. No quiero quemar mis ahorros en vacaciones en Caribe, ¿por qué no voy a quemarlos? ¿No? Y nos vamos de vacaciones a crédito. Ese ejemplo del que hablábamos ayer, brutal. No todo lo que hace el libre mercado, y las vacaciones a crédito obviamente es libre mercado, es capitalista. ¿No? Por eso me estaba citando el libro de Rocky. Primero hay que ahorrar y después gastar, no al revés. Exacto. Solo llevamos un libro, Domingo. Bueno, hombre, pero no. No, a ver, otro día el resto. No, hombre, y el resto pondremos. Eso quería escuchar. El resto pondremos la lista, pero quiero decir que no pasa nada. El resto, pues ya los podemos citar luego así de forma muy rápida. Es interesante, porque. Muy interesante. Por desgracia, ayer te lo comenté, no está traducido el de Benjamin Friedman. Yo lo leí en portugués, está en inglés. Las consecuencias morales del desarrollo económico. ¿No? Si no se escucha alguna editorial y se lanza. Ya tiene algunos años. Igual, Unión Editorial le vamos a decir que esto tiene que sacarlo. Nos dice que el desarrollo económico también trae cosas buenas, no solo porque dulcifica las costumbres y tiene muchas cosas buenas. No es solo un conjunto de maldades. Incluso a nivel político y tal, normalmente las sociedades tienden a ser más estables, tiende a haber menos violencia política y cosas sí. Eso es muy importante. Normalmente se asocia crecimiento económico con el crecimiento de los peores instintos del ser humano, el egoísmo, la avaricia. Es como que las sociedades ricas son sociedades donde cada uno está buscando solo su... La depredación, esa que se habla. En realidad es al contrario. Son lo peor del ser humano sale en las sociedades pobres, en las sociedades en las que están en lucha por la supervivencia. Ayer en un periódico traía un reportaje sobre Berto Padilla y de la Revolución Cubana. Sí. Muy interesante. Sí. Aparte de la represión y tal,
unas frases que me llaman la atención, porque esto ya lo vi alguna vez. Las peleas a puñetazos que había en las colas. La cola es una cosa horrible, eso lo vi en algún estudio sobre de la Unión Soviética y así. Pero hay un paper sobre las colas. Las colas es peor que un trabajo. Pero una cola estás en una tensión terrible, que la gente se te cuele, que se te meta, que venga el amigo del otro, que se te meta por detrás y que te lleve la mejor carne porque es amigo del que está repartiendo. Y la tensión, que ves que se acaba, que los empujones... Que no llego. Es una violencia y una tensión. Y estar horas al frío o al calor de pie, ¿no? Eso dice que es mucho, pero con trabajo muchas veces se pasan más horas en colas que trabajando, ¿no? La escasez al final genera ese tipo de instintos. Porque si tú ves que la comida se te acaba y estás allí en una cola, al final tiende a haber avalanchas y violencia y la gente se pelea o se aplasta. Es decir, no es broma. Es decir, Hombre, por darte comer a tus hijos, ¿qué eres capaz de hacer? claro, porque al final las otras madres por dar a comer a los suyos también te dan a ti. Entonces al final menuda selva. Pero eso es la selva. La selva es eso. La selva es ese mundo totalizado, digamos, de escasez y cosas por el estilo, donde todo se reparte a través de juicios políticos. Esto no es la selva. Ya. La selva es bastante más cooperativa de lo que se piensa. En la selva no hay contratos, ni hay mercados de futuros, ni cosas por el estilo. La selva sí que es el más fuerte como el más débil. Pero es el mundo, digamos, del Estado totalitario, es el mundo que el más fuerte pues se lleva mejor comida o se lleva todo, pero simplemente por la fuerza. Bruta. Por la fuerza. ¿Por cuál seguimos? Por el que yo me he comprado. Para el que quiera el darle profesor, envidia señor. nuestro... Venga, vale. El Milagro Europeo de Eric Jones. Yo es que lo tenía apuntado en mi lista de pendientes desde hace muchos años. No te justifiques, Y ya está, cuando vi tú ya lo que tienes. estaba en la lista del profesor, dije, no me lo quitan. El otro, el de John Lowland, la fuente impura. Porque la fuente impura es más difícil de conseguir aún. Para poner los dientes largos a la gente. Habrá que buscarlo en librerías muy de viejos, en bibliotecas. Sí, está en Andrés Bello en Chile. El Milagro Europeo, esta idea de cómo Europa, que probablemente era el lugar del mundo más improbable, esta idea de que si un extraterrestre nos mira, ve así las condiciones de vida en los diferentes continentes en el año, 800, y dice, ¿cuál va a ser el continente que domine el mundo, que genere más prosperidad y más crecimiento? Probablemente el último que habría dicho es Europa. Habría dicho Oriente Medio, hay civilizaciones, China, parecían estados muy organizados. Europa eran como unos reyezuelos ahí, todos peleándose entre sí, en un estado de bastante poco dinamismo económico, y sin embargo fue ese continente el que consiguió todo el desarrollo económico, cultural, civilizatorio. Y yo creo que esto va un poco en la idea de explicar por qué ese milagro europeo. Sí. A ver, es uno de los grandes debates historiográficos y de la historia económica, de por qué Europa, efectivamente, en Europa, ¿qué tiene de particular? Europa al final hasta nos consideramos un continente siendo una mera península. No, pero la península de Asia. Sí, es una península de Asia, y ni siquiera muy grande. Entonces, pero tenemos la imagen mental de ser un continente y como tal nos contamos. Coges la bola del mundo y es verdad que lo ves pequeño. Es pequeño de todo. Y nos hemos puesto en el centro. Y en un mapa mundi mapa de Mercator. Claro, vemos Europa ahí de hecho, España está en el centro del centro de un mapa mundi y no tiene sentido. O sea, yo qué sé, podríamos poner el centro en China y entonces Europa sería ahí una esquinita. Es lo poco que queda del imperio español. Esa cosa pequeña, relativamente poco poblada, históricamente. ¿No? ¿Por qué? Tienes derecho a ser libre, a escaparte, a disfrutar de tu tiempo. Entra en atrápalo.com, la agencia online de viajes y experiencias, y viaja a Pamplona este verano. Y porque hemos encontrado alojamientos y experiencias en la capital navarra a precios imbatibles. atrápalo.com. ¿Eres autónomo? ¿Quieres ahorrar poco a poco desde 30 euros al mes y desgravarte hasta 5.750 euros? Con Nara Seguros tienes el complemento perfecto para tu jubilación, con alta rentabilidad y ventajas fiscales. Infórmate en naradigital.es. Únete a los Nara Autónomos y vive como imaginas. ¿Por qué? ¿Qué tiene de particular? Porque ese país, digamos, consiguió prosperar económicamente, y en el lado malo también, siendo así, consiguió tener imperios coloniales por todo el mundo. Cosa por el estilo, ¿cuál es el porqué? Y cuando China tenía todas las bazas. China tenía todas las bazas, incluso el renta per cápita, tenía sistemas de irrigación muy potentes, tenía grandes inventores de muchas cosas, de pólvora, imprentas, todo. ¿Por qué Europa? ¿No?
la India, que también podría haber sido, que también había algunas zonas de gran desarrollo, ¿no? Pues él va explicando las razones, hay muchas explicaciones, y Jones es uno de los que más me gusta. También, hay más autores que Jones, Bachelor, por ejemplo, Los orígenes del capitalismo, Rubén Zorrilla, un ciudadano argentino, o Joel Mokyr, también uno tradujo Una cultura de crecimiento, ¿no? Él achaca precisamente que el genio de Europa es no haber sido nunca Europa. Qué bueno. O sea, que nunca hubo una Europa, sino muchas. Es un continente políticamente fragmentado. Claro, muy diverso, claro. Es muy diverso, claro, pues y eso tiene consecuencias, lo que explica él. ¿Qué consecuencias tiene la fragmentación política? ¿No? Que nunca, es que decir, no, eso es lo que dice Laura. Miren, señores, Europa nunca estuvo unida. Nunca. No. Además, las guerras del pasado, Napoleón, cosas por el estilo, todo esto, y llevaron a grandes guerras, porque la gente no quería estar unida. Pero es bueno que Europa se une y acabe siendo como China. ¿Y es europeo que Europa se una? Porque yo creo que es anti-europeo. Anti-europeo. Yo soy europeísta. La desunión europea. El genio, lo que explica ahí, el genio de Europa es haber estado dividida en múltiples polis, múltiples unidades políticas que competían entre ellas. Y eso, claro. Tenía una serie de... Eso es riqueza, es generación de riqueza, claro. Yo no sé dónde lo hablé ayer, pero la idea, por ejemplo, es una vieja leyenda, que el emperador, creo que fue Tiberio, pues le vino un inventor y le dijo que inventó una nueva máquina, o un nuevo invento, un cristal, una cosa por el estilo, no sé qué inventó. Se le fue a ofrecer al emperador el inventor. El emperador lo que hizo fue ordenar ejecutarlo y romper la máquina, ¿no? Dijo, porque si no quedaría mucha gente en el paro, o en el desempleo, que querían todos esos trabajos. Bueno, ahí está ahí muy bien. ¿Cuál es la cuestión? El emperador Tiberio lo prohibió en todo el imperio. Cuando aparece el capitalismo, en algunas zonas concretas, porque la gente piensa que el capitalismo aparece toda la vez. No, aparece en unos sitios concretos del mundo. Norte de Inglaterra, en Flandes, en algunos sitios más. Y de ahí se fue extendiendo como una mancha de aceite. ¿Por qué? Porque era tan productivo que los demás lo iban imitando. Que el ser humano funciona por imitación. Va imitando lo que funciona y rechazando lo que funciona. Que ellos funcionaban. ¿Qué pasa? El capitalismo es un sistema muy revolucionario y siempre hubo sectores económicos interesados en acabar con él desde origen. ¿Sabe qué pasa? Que no podían. No había un emperador que dominara en toda Europa. Pues los que no estaban si en Flandes hacía, porque el rey de España bramara, o el rey de Francia bramara, o el rey de Italia protestara, no podía hacerlo. El rey de España puede protestar, pero en Flandes no manda el rey de España. Pero fíjate que siempre se vincula capitalismo e imperialismo. A ver, pues es un error muy grande también. También recomiendo otro librito que no está en la lista, que es la sociología del imperialismo, de Schumpeter. Vamos a apuntarlo. Apuntado. Es pequeñito, además en español hay una edición en técnico que se llama Imperialismo y clases sociales, porque es un folletito, no es un libro gordo. Pero la tesis de Schumpeter es que el imperialismo es natural al ser humano. O sea, que mandar en otros pueblos. Pero eso, si nos fijamos en la historia, todos los pueblos que pudieron tuvieron su imperio, ¿no? Me llama la atención en Hungría cuánta gente se llamaba Attila, y vi una foto de Ulan Bator. ¡Qué bueno! Y casi todos los pueblos que pudieron, de Europa, casi todos los que pudieron, pues atacaron a otros o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, lo que dice que es un impulso atávico al ser humano. Lo que dice Schumpeter es al contrario. El capitalismo mitiga y suaviza mucho ese instinto imperial. Porque ya no hace falta robar o saquear al vecino. Se compra y punto. Comprar es siempre más barato que robar. Además, es la tesis vieja de Norman Angell y de los liberales, lo llaman la escuela liberal de las relaciones internacionales, en el sentido de que a día de hoy no compensa el imperio. Es decir, no compensa por atacar a otros pueblos ni cosas por el estilo. No hay ganancia ninguna en eso. Además, que las economías están tan interrelacionadas. Imaginemos una guerra con Francia, que nos pongamos así, peleemos con Francia. Sería desastroso. Primero porque estamos muy cruzados. Tenemos un montón de empresas francesas aquí, un montón de empresas españolas allá, la gente está muy cruzada, va de aquí para allá, hay muchos matrimonios. O sea, sería un desastre. No. Entonces, lo que dice es que ese comercio, esa interrelación, al final dificulta, no digo las impide, pero dificulta mucho las guerras. Y buena parte de la paz viene de esto, ¿no? Y Schumpeter lo que dice, el capitalismo precisamente lo que hace es disminuir ese instinto, pero ese instinto no se elimina. Es un instinto. Es un instinto humano. Claro. Y yo creo que sí que algo de eso hay. Se puede mitigar, pero no se puede eliminar. Claro, el ser humano no somos hechos de madera torcida, como decía Kant. No decir que somos malos, o tenemos un punto malo. Si nos dejan mandar, yo creo que seríamos malos. ¿Seríamos malos? Yo creo que sí. Hablando de mal, otro título que tengo aquí, que yo además
no tengo ni idea de este libro. Es de esos libros que recomienda el profesor que dice ¿de dónde ha salido? Pero que el título me ha encantado. Las ciencias sociales como forma de brujería. Es un clásico de las ciencias sociales. Yo, o sea, ya el título digo, estoy de acuerdo. Solo con este título digo, estoy de acuerdo. Ahora necesito un poco de desarrollo. Andrzejewski es uno de los pocos sociólogos libertarios que... Sí, un polaco. Polaco, escapado y profesor en Inglaterra casi toda su vida, ¿no? Sí. Que tenía una formación libertaria de derecha, es decir, que no... Tiene unos libros brutales, Parasitismo y subversión en América Latina, por ejemplo. Parasitismo y subversión en América Latina, pero como Es no un conocemos hallazgo a de este título. señor... Es un clásico de los años 60. Por ejemplo, para tener a la policía controlada le dejan que saquee a la población, por ejemplo. En América Latina, o sea, que le cobre coimas a la gente, pero no es una cosa que hagan contra el gobierno, es el gobierno que les deja. Es lo que es en muchos países. Claro, claro. Es lo que dice, pero lo hace para tener a las policías contentas y que lo obedezcan cuando haga falta. ¿Cuál es la idea que defiende? Bueno, que las ciencias sociales, no las ciencias sociales en sí, sino cómo se presentan las ciencias sociales, es como un oráculo. Es un invento. Taleb Un también oráculo. habla de eso, Usted ¿no? iba al oráculo de Delfos, había un monje o una bruja, no sé cómo era el oráculo, ¿no? Pero le hacía unas cosas allí, pues le decía, pues ataca o haz esto, y le decía al gobernante lo que había que hacer, ¿no? O bien era gauríspices, o veían las entrañas de un sacrificio, o veían el cuero de una águila, una cosa por el estilo, ¿no? Hacían una cosa Sí. así y de ahí sacaban la cosa, ¿no? Bien, profesor, nos da tiempo a un libro más. ¿Cuál quiere elegir? Escoja ustedes, venga, ¿de cuál estamos hablando? tenemos a Raúl. Estamos Raúl hablando- Vilas, director de Libertad Digital. Sí. Y, bueno, que conoce al profesor Bastos, el que... Bueno, alumno. Es exalumno, por eso. Oye, te conozco de antes de ser alumno, te conozco de algo muy pequeño. Y además, Claro, del padre de Raúl. eso es, el padre de Se Raúl. puede contar esa historia, ¿no, Por mi Raúl? ¿Qué maestro, tal? por mi Bienvenido. maestro, que en paz descanse. Mira, yo siempre digo que aprendí mucho más que en la carrera en las comidas del Montoto. Sí. ¿Te acuerdas? Sí. Íbamos a comer mi padre, Sí. Miguel y algunas profesor más Sí. y tal. Y en las tertulias Sí, ahí sí. aprendí muchísimo. A interpretar la política. A Siempre hay cosas que no se desconfiar pueden de contar en la los clase. políticos, Ah, claro. A desconfiar de los periodistas que para trabajar en Pues mira dónde has acabado. Envidia enorme esas comidas, la Y verdad, tanto. porque eso no es como los libros que uno se los puede No, lo que pedir. pasa es que las comidas puedes contar cosas. Y, Claro. y es lo que hacía yo con ellos. Pues los llevaba fuera, hay cosas que no se pueden contar dentro del aula, pero se pueden contar fuera. La verdad que este fenómeno liberal en Galicia no sé si en otro punto de España se dio. Porque es que es... No lo creo, yo creo que está muy ligado a Bastos, No creo que sea- Tu padre a Bastos. No creo que sea por mí, pero una cosa que aprendí cuando fue Raúl conmigo al Mises, que se acordará, Año 2001. con el profesor Hoppe, Ahí estaba. es que nos enseñaban, decían, mira, si podéis estar siempre en el mismo sitio, porque acabáis influyendo. Influyendo poco, mucho, pero estáis allí. Si estás aquí, nunca te da tiempo a configurar pues, una escuela, un grupo de personas más o menos organizadas que sigan esta tradición. Si no, estás siempre lanzando de un sitio a otro. Entonces, si podéis ser profesores y estar varios años en un sitio, mejor. Porque no es solo conocimiento, ese conocimiento tácito del que habla Raúl es muy importante. Ya que me habéis dado un micrófono, ahora voy a Sí, hablar. sí, Venga. venga. Yo recuerdo en nuestros tiempos, Sí. cuando estábamos en la facultad, hace 20 años, 20 y pico, lo veíamos todo bastante bien, creíamos que íbamos ganando o que teníamos posibilidades. Ahora yo soy mucho más pesimista, creo que en estos 20 años la evolución para la libertad ha sido malísima. Eso ahí no sé cómo lo ves. Voy a discrepar de ti, Raúl. Me alegro, me alegro. Primero por vosotros. Que puede haber medios comerciales que se sostengan defendiendo esto. Esto no tiene precio. Eso de entrada. Será también por mérito vuestro, que trabajáis y hacéis bien las cosas. Y yo veo que tenéis influencia social a nivel... Yo, contando conmigo, mis asesores fiscales y así, claro, os ven, nos saben otras cosas, nos comentan las cosas. Entonces, pero después, los fenómenos que estoy diciendo. Hubo la subida del salario mínimo, hubo una serie de medidas sociales. Primero, fueron contestadas. Nunca, yo, como son mayor, nunca las vi contestadas. Cuando yo era pequeño decía, salario mínimo, qué bien que suben los sueldos, qué bien las pensiones, qué bien que suben las pensiones, qué bien que sube tal. No, fueron contestadas. Que no se gana, vale, pero fueron contestadas. Y contestadas con argumentos en muchos medios de comunicación. ¿No? Dos, se pueden hacer campañas electorales en clave liberal. Que tú cuando eras joven no imaginabas que un gobierno iba a salir a decir, como en Madrid o como en Argentina, como comenté ayer, ¿no? Es decir, que pudiera sacarse resultados, ganando resultados bastante dignos, pero con este discurso, que después lo hagan o no lo hagan, otra cosa. La cuestión es venderlo con esto. El lema de Ayuso, comunismo, libertad, en las elecciones anteriores, sí, es verdad. Es que la gente antes a lo mejor escogía el comunismo. Me alegra que haya venido a animar a Raúl.
Me alegra La muchísimo. siempre fue así, pero también te que decir que, oiga, mi trabajo vale para algo, el trabajo vuestro vale para algo y se ve que vale para algo. Como vosotros no lo notéis, a lo mejor vosotros, como todo el mundo, vive pues, en su mundo, y en su mundo a lo mejor es buena parte el de su trabajo, entonces estáis siempre así, pero no alternáis poco, digamos, con otras personas o así. Yo veo, a mí me sorprende mucho. También mi mundo es una pequeña burbuja también. Sí, así es. Ahora cada vez hay más. Es que hay más, ya esto en su momento fue un pequeño milagro. Radio en YouTube. Pero Vamos a cumplir 25 años. Sí, por eso, hay muchos canales y 25 años. YouTubers que Claro. viven de Y a esto. pesar de todas las insidias y sin recibir publicidad institucional igual que todos, Sí. pero sin recibir ni una ayuda, ni solo comercialmente, y ahora con el respaldo también, que eso es un fenómeno nuevo, que yo creo que va a permitir mantener medios de la suscripción de los socios, Sí. de la gente que le gusta Sí. tu mensaje Sí. y te quiere, pequeños patrocinadores. Sí. ¿no? Sí, sí. Sí, y eso no tiene precio. Porque si llevas 25 años, efectivamente. Y de eso no tiene... Pero eso es importante porque ayer también se planteó bastante esta idea de que las ideas estatistas, las ideas intervencionistas dominarán mientras la gente se las crea, pero que si un día la gente les deja de creer, por muy grandes y muy poderosos que veamos los estados, irán desapareciendo muchas de las cosas que hacen, tendrán que cambiar porque no podrán sostenerse si la gente empieza a decir el emperador está desnudo. Claro, pues yo digo que buena parte del poder del Estado es una creencia. Es una idea de que es así, etc. Antes hablábamos de ateísmo. Si las iglesias pierden peso y no tienen fuerza, porque la gente no cree en ellas. Zeus o Apolo, así, pues antes tenía mucha fuerza el oráculo de Delfos, que estábamos hablando. Ahora nadie cree en el oráculo de Delfos. Pues esto es lo mismo. Si los estados o este tipo de instituciones pierden creencia o pierden legitimidad, desde luego pierden mucha fuerza. No toda, pero pues, mucha sí. Ayer también comentó todo lo que queda por hacer. Decía, está la historia por escribir y analizar. Yo siempre soy muy obseso que hay que hacer libros de historia. Contada de otras clases, sobre todo historia académica, ¿no? Historia política, ya hay buenos libros aquí, incluso en esta casa, que se hacen buenos libros, don Federico y otros, que siempre veo referenciado buenos libros. Prefiero historia, por ejemplo, transición del feudalismo al capitalismo, de los últimos tipos. Estamos dominados por la historiografía marxista. Cuidado que es buena, yo nunca desprecio a los otros. Son buenos libros. Perrianto, por ejemplo, es muy buen autor, ¿no? Pero claro, tiene el monopolio. Todas las interpretaciones que hay son estas. Nadie hay que estudie otro tipo de fórmula, ¿no? El capitalismo es como una extracción extractiva de capitales pues del tercer mundo y cosas por el estilo. Es una tesis, por ejemplo, los libros de Gunther Frank, que en paz descanse, como hace unos pocos años. Es decir, pero Gunther Frank tiene un reorientar, por ejemplo, cuando explica el origen del capitalismo, lo explica que quitamos así un montón de cosas a los otros pueblos y aparte, y eso no es correcto. No es correcto ni puede serlo. Pero ¿por qué no se estudia esto? Porque seguimos en las escuelas estudiando el mismo cliché de que nos hicimos ricos expoliando tal. No puede ser. No puede ser. Es que es fundamental. Podría ser que hubiera expolios. Eso ya es otro debate, ¿no? Porque ¿qué es expolio? ¿Generan riqueza? No. Y repito, Thompson, Anderson, estos no son malos historiadores, son gente muy potente, que no estoy aquí tampoco diciendo no, pero digo que... Pero yo creo que no... Son muy potentes partiendo de supuestos equivocados, por tanto el daño que hacen es mayor. Claro. Mira, uno de los libros que no da tiempo a recomendar es Liberalismo, de Pascal Salin, A ver, liberalismo, que es como un básico, ¿no? No, el liberalismo es un básico porque es un... A ver, ya que damos un pequeño manual introductorio, podemos hablar del liberalismo de Mises, el de Boaz también es el liberalismo, ¿no? Un poco el de Pascal Salin, que aquí pues, no tuvo mucha fortuna, pero me parece un libro bastante potente. No sé si lo conocéis. Sí. Este también es complicado de encontrar, ¿Cuál? el de Yo Pascal. no quiero poner los dientes largos a la gente, es que el libro no es solo comprar, Hay uno por... es andar a rebuscar, a conseguirlo. Sí, sí. Es mi placer, no es solo el... Claro, encontré alguno hasta por 200 y pico euros. Claro, Bueno, y ahora van a subir porque va a empezar a haber mucha gente buscándolo y esas cosas. No, pero es que a ver, esto es un aprendizaje también. En el sentido, claro, cuando ves estas cosas tienes que aprender a buscar sitios, ¿no? Donde los haya, buscar en librerías de segunda mano. Yo creo que más el placer de buscarlo que de tenerlo. Además son libros muy bien editados, están con tapadura y sí. A ver si lo reeditan, pero digo que también esto... Aprender a buscar ese tipo de cosas es aprender a buscar fuentes, ¿no? Los periodistas lo saben muy bien. Pero aprender a buscar cosas es también un aprendizaje. Si todo se le da fácil, darle un clic y ya viene, no. Hay que a veces sufrir un poco. Hombre, lo coges con otras ganas, cuando te ha Con otras costado, ganas, ¿verdad? claro. Y Sí. te llega ahí. ¿Por qué no lees la lista, Domingo? venga.
La lista, es verdad. Y con esa acabamos. Y con eso terminamos. Bueno, antes de la lista, el mensaje final es lo que estaba diciendo el profesor Bastos de historia, sociología, las ciencias sociales, lo dijo ayer muchas veces en su discurso, hay que bajar al barro. Sí. Necesitamos que aquellos que no piensan como piensan los que dominan las universidades de ciencias sociales vayan a esas universidades, planteen tesis alternativas, escriban, dejan de estar en las torres de marfil de los liberales, que nos gusta mucho estar, habla solo con nosotros. Tengo que decir que lo dijo con más gracia que tú. No, lo dije que los liberales estamos todo el día con las letras reales y estamos con debates. Eso es. Y ahí, no, que ahí estamos contentos. Además, ahí tenemos prestigio. Como normalmente pues, acertamos bastante bien y tenemos estas cosas del valor y eso gana dinero y tal, pues eso hasta ahí está muy bien. Pero para la economía sucia, la que hay que pelear a pie de calle, por ejemplo, la economía de los servicios sociales, la economía ¿qué hacemos con las pensiones aún tal? Pero ¿qué hacemos con la sanidad? ¿Qué hacemos con la atención para los deficientes o cosas por el estilo? ¿Qué hacemos con eso? Nadie quiere bajar al barro, ¿no? Porque eso ni da prestigio al académico austriaco, porque ni le da lustre, ni le da dinero, ni le da nada, y el otro brea en ti. Como te metas ahí. O sea, no vas a ganar porque normalmente ese tipo de cosas, normalmente quienes subvencionan son los estados y subvencionan ese tipo de cosas, nadie se quiere meter ahí. Pero hay que bajar al barro también, porque si no, parte del discurso está perdido, porque al final siempre nos preguntan, ¿qué hacemos con los pobres? Y por culpa vuestra, no, hay que tener este discurso, pero en todos los ámbitos, no solo en ese tipo de cosas, hay que bajar a otros temas, claro, no hay incentivo para hacerlo. Claro. Bueno, aquí nosotros, en el estudio de Federico, esto se puede decir que hay que bajar el barro. Bien, aquí yo creo que aquí Federico cumplimos, baja el barro todos los días, digo, sí. Aquí cumplimos en esa parte de la Beatriz guerra García, cultural. nuestra jefa de economía, ha venido también a saludarle, profesor. Ahí estamos. Sí, que lo leo, yo lo leo todos los días. ¿Cuáles son los problemas que puede tener la igualdad? Porque la igualdad todos parece que es una cosa así. A ver qué problemas podría tener esto. Igual no los tiene, pero hay que ver qué problemas tiene o qué soluciones podría haber para atacar problemas de pobreza, cosas por el estilo. Claro, te repito, ahí no estamos nada duchos. Cuando yo rebusco ahí en cosas de ese estilo, pero en otros ámbitos, menos rentable, igual que la sociología, por ejemplo, tampoco yo a veces hablo con sociólogos no tiene especial interés, porque claro, efectivamente quien nos financia son los estados y el austriaco o una perspectiva más liberal de esto va a llevar palos por todas partes, porque tampoco la gran banca o así te van a financiar. Claro. De ese estilo. Que hace falta dinero. La publicidad de los grandes medios, es woke, todo. Sí, el wokismo. Por ejemplo, una de mis luchas es el estado del bienestar. Ahora es difícil de cambiar. Ahora ya lo sé que es difícil de cambiar, las pensiones, estas cosas así. Pero yo creo que se vende como uno de los grandes logros civilizatorios. Yo creo que fue una de las grandes causas del daño europeo. Yo también. Visto en perspectiva histórica, ¿qué pasa? Ahora ya está. ¿Ahora qué hace? El problema es cómo lo cambias. No, tampoco puedes dejar a la gente tirada a estas alturas, obviamente, ¿no? La dependencia. Claro, la dependencia, las pensiones, la sanidad, ese tipo de cosas, porque ya se montaron de origen, a mi entender, se montaron mal. Se podrían haber montado y tener un sistema de sanidad incluso bastante mejor que el que tenemos si se hubiera montado de otro modo, tipo Singapur o otro tipo de cosas, ¿no? Pero se montó así, vale, pues ahora lo tenemos. El problema es que no solo las pensiones son de reparto, la sanidad también es reparto. Así es. Bueno, voy con los libros, es que me van a echar los de Juan de Mariana porque ahora tenemos otro acto con ellos y vamos a llegar tarde. Si pues no quedemos mal. Lo que ve el Estado, de James Scott. Más allá de la oferta y la demanda, de Wilhelm Röpke. La fuente impura, de John Lowland. El milagro europeo, de Eric Jones. La cuestión moral de los combustibles fósiles, de Alex Epstein. Este es de los fáciles de encontrar porque se ha publicado hace poco. Pues hay que leerlo. A Mariano yo le gusta mucho. Está muy bien este libro. Hay que incidir en él. Hemos dedicado alguna pizarra, está muy bien. Las ciencias sociales como forma de brujería, de Andreski. La amenaza de huelga, de William Hart. Este también es curiosísimo. La amenaza de huelga, la huelga como curioso, forma de guerra. Es un libro muy curioso. Yo lo que he leído sobre alguna reseña me ha parecido... Es un libro súper original. Yo no lo conozco, o sea, lo editaron hace poco. Él tiene un libro que se llama La contratación colectiva y yo pensé que más o menos que era lo mismo. Pero no sé por qué lo conseguí hace poco. Y lo vi, y es un libro gordo. Un libro gordo me gusta, vamos a por él. Es muy original. Liberalismo, de Pascal Salin, y Anti-Marx, de Juan Ramón Rayo. Sí. Que ayer me contaba, por cierto, Rayo, que ya está preparando la tercera edición y la está corrigiendo. Digo, pero ¿tú sigues corrigiendo el libro? Y dice, sí, lo sigo corrigiendo. Digo, si los autores escriben y se olvidan. Pues no. Digo, o sea que me tendré que esperar a la tercera para comprarla también. Me gusta mucho el tema del marxismo. ¿Le presento el libro a Rayo usted? Sí. Y criticar. No hay críticas. Es que Rayo tiene un mérito enorme. No hay una crítica sistemática al marxismo. Ni una.
En español ninguno, desde luego. En inglés está algo de Thomas Sowell, hay un librito el de Von Baber, pero poco más. David Gordon tiene también un librito así muy pequeñito, pero no una crítica sistemática punto por punto de los postulados de Marx. Es que no la hay. Y es que además es enormemente rico por una cosa, porque cada uno de los temas se puede desarrollar. Da un montón de ideas. Entonces, creo que merece ser leído. Desde luego. Aunque sea de autoridad. Yo no quise buscar libros de actualidad, precisamente para buscar así. Pero bueno, que merece ser leído. Y La amenaza de huelga yo también lo recomiendo. Es un libro muy, muy polémico. Pero voy yo corriendo. Por si solo queda uno, me lo llevo yo. Además, este también está reseñado en páginas muy de extrema izquierda, el de la huelga. Sí, pero está reseñado porque y con razón. A ver, justo a lo mejor se pasa un poco, ¿no? Pero esa idea de que los salarios a día de hoy no dependen de las huelgas, es decir, el mito de que todo lo que debemos hoy a los salarios altos es la lucha, no señor, dice que los salarios habrían sido exactamente los mismos sin la huelga. Además, lo que hace la huelga es distraer recursos de capital de los sectores más fáciles de hacer huelga hacia los sectores menos fáciles de hacer huelga. Entonces simplemente las empresas invierten menos ahí, invierten más en otras. Y al final bajan los salarios en las industrias. Entonces es un libro muy potente. Muy potente. ¿Qué pasa? Es lo que estábamos diciendo antes. Si fuera del dinero o así, ya estaría súper vendido. Pero como es un libro de economía laboral y eso tampoco tiene mucha prédica, pues se le pasa por detrás, por lo mismo que estábamos diciendo, ¿no? Pues profesor, muchísimas gracias. A ustedes. Una suerte tenerle por aquí, por Madrid, y no solamente por teléfono, que es lo que solemos hacer. Eso está, si no ponemos un... Enhorabuena por el premio. Una chat de estos, una chat, un Twitch. Un Twitch, un TikTok, dijo ayer. Es que está hasta en TikTok el profesor. Es una estrella el profesor de redes sociales. Él no tiene nada, pero como sus alumnos le van colgando, y lo que tampoco tiene es libro. ¿Cuándo va a escribir un libro? Libro ya tengo uno pirateado. Eso no lo tiene cualquiera. Pero bueno, a ver, es que eso me parece ese libro pirateado. Por favor, Raúl, tú que tienes más confianza, oblígale. Ese libro fue muy feo con lo que hicieron, pero dicho esto, en el Juan de Mariana, el profesor lleva una serie. ¿Cuántos lleva ya? 80, 50, 60, 70, no sé, una barbaridad. Que el que quiera es irse al Juan de Mariana. Todos los artículos, además como están numerados, los puedes coger en orden. Que yo quiero un libro. Bueno, pues vamos a empujar un poco a ver si el propio Juan de Mariana editamos en un libro todos esos artículos, pues es un auténtico recital, todos esos artículos seguidos. Pues lo dicho, muchas gracias y mucha suerte. Pero verlo más veces. Y a este señor también. Qué alegría, de repente ha venido aquí Galicia, la morriña. Siempre cuando se ve a un amigo así, pues, siempre se acuerda uno de las cosas de antes. Siempre es verdad, ¿eh? Siempre pasábamos así, sí. Pues esto se edita, ¿no? Esta cosa. Luego edito yo. Digo alguna barbaridad o así, córtela, que no. Córtela sin remordimiento.